Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Neslihan Atagul destruyó a Burak Özçivit con sus palabras? La respuesta que sacudió a Turquía está aquí. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia bomba que ha dejado a todos con la boca abierta en el mundo del espectáculo turco, porque la tensión entre dos de las estrellas más grandes y queridas, Neslihan Atagul y Burak Özçivit, ha llegado a un punto de ebullición que nadie esperaba. Como saben, durante mucho tiempo se ha hablado de una frialdad misteriosa entre estos dos actores que, en el pasado, compartieron pantalla y nos hicieron soñar con su química. Pero lo que sucedió esta semana ha cambiado todas las reglas del juego. Todo comenzó hace unos días cuando Burak Özçivit, en una entrevista muy vista, hizo unos comentarios que muchos interpretaron como una indirecta bastante fuerte hacia su antigua compañera. Pues cuando un reportero le preguntó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Neslihan en un futuro proyecto, Burak soltó una risa irónica y dijo, miren. En esta industria hay actores que actúan y otros que solo quieren ser portadas de revista, yo prefiero concentrarme en mi trabajo y no en el show mediático. Estas palabras, amigos míos, cayeron como un rayo en las redes sociales, porque todos sabemos que Neslihan es una actriz muy respetada, y sugerir que ella solo busca fama fue un golpe bajo que nadie vio venir. Los fanáticos de ambos bandos comenzaron a discutir furiosamente en Internet, preguntándose por qué Burak sentía la necesidad de ser tan duro, pero la verdadera historia apenas estaba comenzando. Porque todos esperaban la reacción de Neslihan Atagul. ¿Se quedaría callada? ¿Lanzaría un ataque de vuelta? La respuesta llegó mucho más rápido de lo que pensábamos y fue de una clase y elegancia que dejó a Burak totalmente desarmado. Ayer por la noche, Neslihan fue vista saliendo de un evento de moda muy prestigioso en Estambul, luciendo espectacular y con una sonrisa radiante, y por supuesto, los periodistas no perdieron la oportunidad de rodearla y preguntarle directamente sobre las palabras de Burak. Uno de los reporteros, con micrófono en mano, le dijo, Neslihan, Burak ha dicho que algunos solo buscan ser portada de revista, ¿sientes que eso fue para ti? En ese momento, se hizo un silencio total, las cámaras enfocaron su rostro y ella, sin perder la calma ni un segundo, miró a las cámaras y dio la respuesta del año. Neslihan dijo con voz suave pero firme, queridos amigos, el verdadero éxito no necesita gritar ni menospreciar a los demás para hacerse notar. Cuando uno está seguro de su propia luz, no le molesta el brillo de nadie más. Así que le deseo paz a todos. Increíble. Con esa sola frase, corta pero increíblemente efectiva, Neslihan no solo se defendió, sino que puso a Burak en su lugar sin necesidad de insultar ni bajar de nivel. Ella continuó caminando hacia su auto, pero los periodistas querían más, así que insistieron, entonces no estás enojada con él, a lo que ella respondió cerrando la puerta del vehículo, el enojo es para quienes tienen dudas. Yo solo tengo trabajo y amor en mi vida. Esta actitud madura ha hecho que Neslihan gane miles de puntos ante la opinión pública, mientras que Burak ha quedado, lamentablemente, como alguien un poco amargado o quizás celoso del continuo éxito de su ex compañera. Se dice en los pasillos de las productoras que Burak no esperaba una respuesta tan inteligente y que ahora se siente un poco acorralado por la reacción de los fans, quienes han llenado sus fotos con comentarios pidiendo que se disculpe. Pero analicemos un poco más a fondo lo que esto significa, porque no es solo una pelea de palabras, es un choque de egos y de estilos. Por un lado tenemos a Burak, que siempre intenta proyectar una imagen de hombre duro y serio, y por otro lado a Neslihan, que se muestra más espiritual, tranquila y conectada con sus emociones. Esta diferencia de personalidades, que antes creaba una magia explosiva en la pantalla, ahora parece ser la causa de su distanciamiento real. Fuentes cercanas al set de grabación donde ambos trabajaron dicen que esta rivalidad no es nueva, que viene de años atrás,
pero nunca había sido tan pública como ahora. Se rumorea que Burak siempre quiso ser el único protagonista y que le molestaba que Neslihan recibiera tanta atención de la prensa internacional, y ahora que ella está triunfando en todo el mundo, parece que esa vieja herida se ha vuelto a abrir. La frase de Neslihan, no le molesta el brillo de nadie más, es una referencia directa a esa inseguridad, y vaya que ha dolido. Ahora la gran pregunta es si Burak tendrá la humildad de responder o si preferirá guardar silencio y dejar que la tormenta pase, aunque conociendo su carácter. Es probable que intente arreglar la situación con alguna declaración más diplomática en los próximos días para no dañar su imagen pública. Sin embargo, el daño ya está hecho y la audiencia ha elegido su bando. La mayoría aplaude la elegancia de Neslihan y critica la agresividad innecesaria de Burak. Es triste ver a dos actores tan talentosos en esta situación, pero así es el mundo de la fama, donde cada palabra cuenta y cada gesto es analizado con lupa. Lo que es seguro es que después de esto, las posibilidades de verlos juntos en una nueva serie o película son prácticamente cero, lo cual es una mala noticia para los fans que aún tenían esperanza. Pero al menos, nos han regalado uno de los momentos más picantes y comentados del año. Neslihan ha demostrado que se puede ser una diva sin ser arrogante y que la mejor arma contra las críticas es la confianza en uno mismo. Ella sigue brillando, sigue trabajando y sigue sonriendo, mientras que las palabras negativas simplemente rebotan contra su escudo de positividad. Y ustedes, mis queridos seguidores, son los mejores jueces de esta situación. Quiero saber qué piensan realmente sobre esta guerra de declaraciones. ¿Creen que Burak Özçivit tuvo razón al criticar la actitud de algunos actores o creen que fueron los celos los que hablaron por él? ¿Qué opinan de la respuesta de Neslihan Atagül? ¿Fue una lección de elegancia o debió ser más dura con él? Y lo más importante, ¿de qué lado están en este conflicto? ¿Apoyan al Team Burak o al Team Neslihan? Por favor, escriban todas sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo uno por uno. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama, activen la campanita y compartan este video con todos sus amigos amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este drama, activen la campanita y compartan este video con todos sus amigos amantes de las series turcas. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas.